Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo postapocalíptico. Nombre de la novela: The Walking Dead. Hacer misiones con un sistema. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Hospital N46 modelo de IA. Gemini 3.0 Flash capítulo 44. El hospital, parte 2. Conozco todas las calles de la ciudad y sé qué ruta nos llevará a nuestro destino más rápido, dijo Glenn con un toque de orgullo. Wanlan miró fijamente a Glenn durante un buen rato con una expresión compleja. Su mano, que sostenía el arma, se había relajado por completo. Frunció los labios y dijo lentamente: Lo siento, te malinterpreté. Una expresión de confusión apareció en los ojos de Glenn. No sabía que Wanlan había estado en guardia con él. Pensó que se refería a su anterior negativa a ayudar. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras decía: De acuerdo, dime a dónde vas. Entonces miró alrededor del almacén y vio coches de policía zigzagueando por las calles. Sus palabras se apagaron y su rostro se llenó de duda. ¿Ya se acabó? Wanlan sabía que Glenn preguntaba si esos extraños monstruos habían desaparecido. Tenía muchas ganas de decirle que esto era solo el principio y que lo que vendría después sería un infierno en la tierra, pero al ver la esperanza en el rostro de Glenn, no pudo soportar decirle la verdad. Así que ella simplemente negó levemente con la cabeza sin decir nada más, rodeó la moto de reparto hasta el asiento trasero y se sentó en silencio. Al ver la expresión solemne de Wanlan, Glenn no hizo más preguntas. La esperanza en sus ojos se fue desvaneciendo gradualmente. Pensó en sus padres, que estaban lejos, en Corea del Sur, y sintió una profunda tristeza. Por un momento, guardó silencio. Al ver a los dos adultos tan serios, Penny sintió una oleada de pánico e inquietud. Recordando cómo sus dos tíos se habían convertido en monstruos, su cuerpo no pudo evitar temblar. Se acurrucó obedientemente en el asiento delantero de la moto de reparto, repitiendo en silencio las palabras que su padre le había dicho una y otra vez, lo que alivió considerablemente su ansiedad. Glenn no mentía. Conoció a la perfección todas las calles de la ciudad y se movía por ellas con la misma soltura que en su propia casa. No tomaron las avenidas principales y, mientras se adentraban en calles estrechas, no se toparon con un solo zombi, como cualquier otro día. Sin embargo, los leves temblores del suelo y el sonido lejano de los disparos indicaban que la situación no era tranquila. El rostro de Glenn estaba tenso y su mirada fija en el camino. Ya no hacía bromas para hacer reír a Wanlan y Penny como antes. En el fondo, presentía que algo grave estaba sucediendo. Efectivamente, al llegar al hospital, encontraron a muchas personas cubiertas de sangre, entrando tambaleándose con la ayuda de sus acompañantes. Numerosos coches particulares estaban aparcados en la entrada, y las ambulancias salían a toda velocidad con las sirenas a todo volumen. El lugar estaba abarrotado de gente por todas partes. Detente aquí. Wanlan le dio una palmada en el hombro a Glenn. Glenn se detuvo como le habían pedido. Observó las horribles heridas de las personas frente al hospital, sus rostros afligidos y sus ojos perdidos, y quedó atónito. Su mente se quedó en blanco hasta que vio a Wanlan frunciendo el ceño y diciéndole cosas repetidamente. Solo entonces reaccionó. Al ver el estado de distracción de Glenn, Wanlan supo que no había escuchado lo que acababa de decir, así que repitió: Estoy aquí. Gracias, Glenn. ¿Puedo comprarte este teléfono? Sabes que tendré que contactar con el padre de Penny más tarde, dijo Wanlan, mostrando el teléfono. Tómalo, es gratis, dijo Glenn con una sonrisa forzada. Wanlan asintió y le dedicó a Glenn una sonrisa de agradecimiento. Luego, tomando la mano de Penny, estaba a punto de marcharse cuando miró hacia atrás y vio que Glenn aún reflejaba horror e inquietud. Glenn, recuerda, protegido. No vuelvas a poner tu vida en riesgo así, le aconsejó Wanlan. Tras pensarlo un momento, sacó la pistola y 10 balas de su bolso, se las entregó a Glenn y continuó. Te doy esta pistola. Te deseo que estés a salvo. Tras hablar, no esperaba que Glenn reaccionara antes de llevar a Penny hacia el hospital. Glenn, aferrado al arma en su mano, volvió repentinamente en sí y le gritó a Wanlan por la espalda. Bella, tú también. Wanlan giró la cabeza y le dedicó a Glenn una dulce sonrisa. Ella y Penny lo saludaron con la mano antes de volver a caminar. Wanlan oró en silencio por él. Espero que la bondad de Glenn le permita sobrevivir en este mundo peligroso. Bajó la mirada hacia Penny, quien notó su mirada e inmediatamente le dedicó una dulce sonrisa. Wanlan le acarició suavemente la cabeza. Al ver al personal médico afanándose entre los pacientes que gritaban de dolor, no pudo evitar sentir una enorme presión en el corazón. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador.
Conviértete en colaborador. 47 Evitar modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 45. Evasión, parte 1, el hospital era un caos total. La enfermera que registró la información estaba muy nerviosa. Wanlan intentó preguntarle el número de habitación de Rick, pero la enfermera la miró con impaciencia y, presa de un ataque de nervios, gritó. Dios mío, ¿no te das cuenta de que ahora mismo es más importante atender a los heridos? Apártate. Deja que la enfermera del siguiente turno te ayude a localizar. Necesito atender las heridas de esta pobre gente de inmediato. Tras pronunciar esas palabras apresuradamente, corrió hacia un médico que la saludaba con la mano. Wanlan y Penny intercambiaron una mirada de impotencia. Wanlan se encogió de hombros y esbozó una sonrisa amarga. Parece que tendremos que buscarlo nosotras mismas. Penny se acercó obedientemente y le dio un tranquilizador presionado a la mano de Wanlan. Wanlan sonriendo y la condujeron hacia el ascensor. Inesperadamente, al entrar, vieron a Shane. Parecía absorto en sus pensamientos, mirando fijamente los botones del ascensor. El corazón de Wanlan dio un vuelco y, presa del pánico, intentó retroceder. Sin embargo, había demasiada gente y quedó arrinconada en un rincón del ascensor. Por suerte, estaba detrás de Shane. Mientras él no se diera la vuelta, no la vería. Pero Wanlan seguía sin poder calmar los latidos acelerados de su corazón. Mantuvo la cabeza baja, acurrucándose ligeramente para pegarse más a la pared. Penny notó el extraño comportamiento de Wanlan, con los ojos llenos de confusión. Justo cuando iba a hablar, Wanlan la vio y, preocupada de que la voz de Penny llamara la atención de Shane, le tapó la boca rápidamente. Se llevó el dedo índice a los labios, indicándole que guardara silencio. Penny se acercó levemente y con rapidez, como un polluelo picoteando un grano, indicando que había entendido. Solo entonces Wanlan la soltó. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Penny. Aunque no sabía por qué Bella hacía esto, se sentía muy feliz de poder ayudarla. Le caía muy bien su hermana mayor. Bella la había protegido desde la muerte de su tío. En la residencia de Glenn, Bella también la había consolado con mucha ternura. En las menos de 24 horas transcurridas desde que conoció a Bella, Penny sintió que era omnipotente como su padre y se alegró mucho de compartir un secreto con ella. Wanlan, como era de esperar, no se percató de los pensamientos de Penny. Toda su atención estaba puesta en Shane. Sin embargo, Shane parecía tener algo en mente. Wanlan pudo ver su ceño fruncido en el reflejo del cristal. Sus ojos penetrantes y fríos reflejaban confusión. Con un din, las puertas del ascensor se abrieron. Shane volvió en sí, y su mirada recuperó su habitual expresión profunda y fría. Salió del ascensor, seguido de cerca de Wanlan. Como mucha gente bajó en esta planta, de repente se abrió un gran hueco que permitió a Wanlan llegar a las puertas del ascensor justo antes de que se cerraran. Vio a Shane entrar en una habitación del hospital. Wanlan memorizó en silencio el número de la habitación y rápidamente sacó a Penny cuando las puertas del ascensor se abrieron en la siguiente parada. No tenía pensado bajar en ascensor. Si volvía a encontrarse con Shane, no podría explicarse, así que bajó directamente por las escaleras de la salida de emergencia. Sin embargo, cuando casualmente miró por la ventana, quedó paralizada por la impresión. Varios tanques habían llegado a las inmediatas del hospital. Sus torres disparaban indiscriminadamente contra los residentes. Detrás de los tanques, varios jeeps militares. Los soldados que bajaban de los vehículos llevaban gafas protectoras y fusiles M4A1 equipados con dispositivos de puntería. Wanlan grababa este rifle en particular con mucha claridad. En aquel entonces, el dueño de un campo de tiro le había mostrado con orgullo que solo los miembros del ejército estadounidense usaban ese tipo de armas. Era un arma utilizada por las fuerzas especiales. Tenía un largo alcance, alta letalidad, gran precisión, poco retroceso y era fácil de transportar. Tras bajar de sus vehículos, los soldados comenzaron a apuntar a los heridos que eran trasladados desde las ambulancias, disparando sin la menor vacilación. Luego, avanzaron en formación, entrando por las distintas entradas del hospital. Dispararon a cualquiera que se cruzara en su camino, ya fueron heridos o médicos, sin pausa alguna. Disparos y gritos resonaban uno tras otro fuera de la ventana. Penny también presentó la escena. Nerviosa, se acercó a Wanlan, agarrándola del brazo con fuerza, y preguntó con temor: ¿por qué dispararán a esta gente? ¿No deberían disparar a los monstruos? Escóndete primero, exclamó Wanlan, tomando una decisión rápida, con el rostro excepcionalmente frío y serio. A Penny se le encogió el corazón. Cuando se enfrentaron al ataque de monstruos en el dormitorio de Glenn, la expresión de Bella había sido tranquila y amable, nada sería como ahora.
Penny no pudo evitar sentirse ansiosa, preocupada por la seguridad de su padre. Mientras Penny pensaba, Wanlan ya había decidido una dirección y la arrastró inmediatamente hacia el último piso. Al ver la expresión concentrada de Bella, la confianza en ella volvió a brotar en los ojos de Penny. Sacudió la cabeza enérgicamente para despejar sus pensamientos dispersos y siguió el ritmo de Wanlan, pensando para sí misma. Está bien, todavía tengo a la hermana Bella. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 48 Ocultar modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 46. Evasión, parte 2. Wanlan tomó a Penny y corrió rápidamente hacia el último piso. Tras subir un par de tramos de escaleras, Wanlan oyó disparos que resonaban en la escalera. Penny se estremeció al mirar a Wanlan con expresión de terror. Wanlan la miró con ánimo y le susurró. No tengas miedo, ya casi llegamos. Sigue adelante. De acuerdo. Dijo Penny, reprimiendo su miedo. Penny estaba agotada. La actividad física de hoy había sido mayor que nunca. Sentí que las piernas le dolían muchísimo y no le quedaban fuerzas. Pero al ver a Bella cargando una mochila grande y apoyándose en ella con una mano con casi la mitad de su propio peso corporal sobre Bella, sintió una punzada de culpa. Se apartó un poco de Bella, apretó los dientes y siguió subiendo las escaleras. Wanlan notó que la velocidad de Penny al escalar había aumentado considerablemente, y que su cuerpo ya no se apoyaba débilmente contra ella como antes. Una expresión de determinación apareció en el rostro juvenil de Penny. Wanlan no pudo evitar sentirse conmovida por la excepcional fuerza de Penny a pesar de su corta edad. Escalaron durante unos 10 minutos, tiempo durante el cual el sonido de los disparos se hizo más fuerte. En un momento dado, un zombie salió disparado de una salida de emergencia. Aunque Wanlan tenía un dedo dorado que la protección de los ataques zombies, no tuvo más remedio que enfrentarse a él para proteger a Penny. Por supuesto, disparar un arma en la escalera habría provocado un ruido ensordecedor. Para evitar llamar la atención, Wanlan optó por no disparar. En su lugar, sacó una daga que llevaba escondida en el zapato y se la clavó directamente en la cabeza al zombie. Sin embargo, debido a que no apuntó correctamente, la daga impactó en la columna cervical en lugar de la frente. La hoja se atascó en las vértebras y no se movió. En ese instante, la boca abierta del zombie estaba a menos de 10 centímetros del rostro de Wanlan. Incluso pudo ver los trozos blancos de carne macerada en los dientes del zombie. Una oleada de repulsión física invadió a Wanlan, pero se obligó a soportarla. Con todas sus fuerzas, arrancó la daga, empujó rápidamente al zombi contra la pared, le sujetó la frente y le clavó la hoja con fuerza. En un instante, el zombi dejó de moverse. Wanlan sacó rápidamente la daga y corrió hacia arriba con la niña. No se atrevía a descansar. Si las personas que salían por la salida de emergencia eran soldados, no tendría más remedio. Wanlan tenía más miedo de encontrarse con los soldados fuera del hospital que de ver zombies. Cuando Wanlan vio que Estados Unidos había desplegado soldados altamente entrenados con armas sofisticadas para disparar indiscriminadamente contra cualquier objetivo, comprendió que los políticos estadounidenses ya sabían que toda la población mundial estaba infectada. La gente se convertiría en zombies incluso con la herida más mínima, y para eliminar este riesgo, la única opción era matar a todo el mundo. En esta situación, incluso si Wanlan y Penny no hubieran sido mordidas por un zombie, su presencia en el hospital significaba que eran amenazas potenciales, por lo que, naturalmente, serían asesinadas en cuanto las vieran. Finalmente llegaron al último piso, pero la puerta de hierro estaba encadenada y asegurada con un candado. Wanlan intentó sacudirla y, para su gran alegría, el candado se soltó. Rápidamente quitó las cadenas, abrió la puerta que daba a la azotea y la cerró tras ellas. Miró a su alrededor y vio varios sacos de arena, aparentemente dejados allí para la construcción. Rápidamente los movieron hacia la puerta. Al ver lo que hacía Wanlan, Penny también la ayudó. No pararon hasta que la entrada quedó completamente bloqueada con sacos de arena, sin dejar huecos. Solo entonces Wanlan suspira aliviada y se deja caer al suelo, apoyándose contra la pared. Jadeando, miró a Penny, sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número anterior. La llamada se conectó rápidamente y la persona al otro lado de la línea preguntó de inmediato: ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ya estamos a salvo. Penny no está herida. Después de decir esto, Wanlan le entregó el teléfono a Penny, dejándola hablar brevemente con su padre. El hombre al otro lado de la línea consoló a Penny con su tono habitual, sereno y tranquilo. Esta vez, Penny no lloró. Tras unas pocas frases, le devolvió el teléfono a Wanlan.
Parecía saber que lo que Wang Lan tenía que decir a continuación era más importante que el consuelo de su padre. Escucha, la situación está muy caótica ahora mismo. Recuerda ir a la tienda Walmart más tarde. Mañana te encontraré allí a las 12 del mediodía. Si no vienes mañana, iré pasado mañana al mediodía. Solo te esperaré allí una hora. Si no apareces en ese tiempo, te esperaré de nuevo al día siguiente, dijo Wang Lan. Penny estaba confundida por las palabras de Wang Lan. No entendía por qué no permitían que su padre viniera al hospital, pero no interrumpió. Esperó en silencio a que Wang Lan colgara. Al notar la confusión de Penny, Wang Lan explicó. ¿Ves lo peligroso que es el hospital ahora mismo? No podemos dejar que tu padre venga, ¿verdad? Penny pensó que eso tenía sentido. Asintió y siguió apoyándose en Wang Lan, esperando obedientemente. Wang Lan contemplaba fijamente el cielo azul claro, escuchando en silencio el continuo sonido de los disparos que provenían de abajo. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 49 en la sala modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 47. El barrio de Wang Lan, parte 1, los disparos resonaron con fuerza, haciendo eco en el cielo. Wang Lan y Penny se apoyaron en silencio contra la pared, esperando a que todo terminara. Cuando Wang Lan giró la cabeza, vio que Penny tenía el rostro pálido y el cuerpo temblaba. Al darse cuenta de que probablemente se debía a una bajada de azúcar, Wang Lan sacó rápidamente chocolate y galletas de su bolso para que comiera. Penny comía con voracidad, claramente hambrienta. Wang Lan le dio una botella de agua para evitar que se ahogara. Cuando la tez de Penny volvió gradualmente a la normalidad, Wang Lan sintió alivio. Sacó una esterilla impermeable de su mochila y la extendió en el suelo, luego sacó su saco de dormir para que Penny descansara. Penny se acostó obedientemente dentro del saco. Entonces Wang Lan sacó su reproductor de MP3 precargado y le puso los auriculares a Penny. Originalmente lo había preparado para calmar su propio miedo, pero al ver lo aterrorizada que estaba Penny, Wang Lan sintió que lo necesitaba más. Extenuada por las escapadas por los pelos del día y la carrera constante, Penny pronto quedó profundamente dormida. Wang Lan miró a Penny, que dormía, luego se levantó y caminó hasta el borde de la azotea. La inquietaba profundamente. Vio aún más coches particulares aparcados en la entrada del hospital, con cada vez más heridos siendo trasladados allí. Algunos residentes también se congregaban en la entrada, aparentemente buscando refugio. La entrada estaba completamente congestionada, y un flujo constante de vehículos salía de la ciudad. El sonido de las bocinas y los choques era incesante. Varios helicópteros comenzaron a aparecer en el cielo, sobrevolando rápidamente el hospital. Wang Lan se agachó rápidamente y se escondió tras un refugio. Tras esperar unos segundos, el ruido de las hélices cesó. Parecían haber aterrizado detrás del edificio. Wang Lan rodeó con cautela la zona para investigar y sus ojos se abrieron de par en par. Vio filas de bolsas blancas para cadáveres tendidas en el suelo. Los soldados que descendían de los helicópteros llevaban el mismo equipo que los que había visto antes. Formaron un pequeño pelotón y entraron en el patio trasero de forma ordenada. Disparos y gritos de terror resuenan simultáneamente. El rugido ensordecedor de los rotores giratorios resonó una vez más en el cielo. Wang Lan alzó la vista y vio dos helicópteros más acercándose. Si se quedara donde estaba, quedaría expuesto. Así que Wang Lan dejó de observar, buscó un escondite en la azotea y se acurrucó dentro, aferrándose a su bolso contra el pecho. Wang Lan quedó aturdida, con la mente llena de las escenas que acababa de presenciar. Había visto claramente cómo las balas atravesaban cuerpos vivos y la sangre salpicaba las paredes y los cadáveres tendidos en el suelo. Presas del pánico, la gente chocaba contra otros vehículos. De repente, los cadáveres se levantaron y corrieron hacia sus seres queridos para atacarlos y morderlos. Otros, incapaces de aceptar la trágica situación de sus seres queridos, se desplomaron al suelo entre lágrimas. Wang Lan hundió la cabeza entre las rodillas. En ese momento, admitió que tenía miedo. Wang Lan había crecido en una época de paz. Era una persona respetuosa de la ley y, como la mayoría de la gente común, se dedicaba a estudiar y trabajar. Solo había visto armas y artillería en las salas de cine. Su vida había sido sencilla pero estable, por lo que decidió, por primera vez, experimentar algo diferente, planeando usar el dinero del premio para viajar por el mundo. ¿Pero qué pasa ahora? Todo lo que estaba experimentando era tan real que sentía como si siempre hubiera vivido en ese mundo, sin las llamadas tareas o sistemas. Empezó a dudar de si podría resistir hasta el final en medio de semejante caos. Podía sentir claramente que su mente estaba al borde del colapso.
Pero no podía gritar, no podía desahogarse, no podía rendirse. Aún quería regresar a su propio mundo, experimentar una vida diferente y ver a sus padres. Todavía había cosas hermosas allí que no podía abandonar. Por lo tanto, se dijo a sí misma que tenía que soportarlo todo y seguir adelante. Wanlan respiró hondo, obligándose a escuchar todo, con los ojos muy abiertos mientras miraba al cielo. El color del cielo cambió de un blanco frío y desolador a un negro intenso. Miró su reloj. Eran las 10 de la noche. El ejército se retiró a las 9 de la noche. El grupo original de soldados, tras finalizar el tiroteo contra el hospital y mientras se preparaban para marcharse, fue atacado por una fuerza mucho mayor de soldados vestidos del mismo color. El tiroteo se utilizó aproximadamente media hora antes de César. El bullicio diurno de la ciudad había desaparecido, dejando solo la noche silenciosa y el sonido de una suave brisa. Ahora puedo actuar, murmuró Wanlan para sí misma. En la oscuridad, Wanlan se puso de pie lentamente. Guardó la pistola que tenía en la mano, sacó 2 dagas de su bolso y caminó por la azotea. La brisa vespertina agitaba los mechones de cabello que rodeaban sus orejas, dejando al descubierto su hermoso perfil bañado por la luz de la luna y sus ojos resueltos, que reflejaban la determinación de vencer toda oscuridad. Irradiaba una belleza cautivadora en la noche densa como la tinta. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 50 en la sala modelo de IA. Gemini, 3:0, Flash capítulo 48. En la sala en el oscuro pasillo, los zombies vagaban sin rumbo. Sin ningún sentido de la orientación, ni siquiera se giraban al chocar con los obstáculos, pareciendo robots inertes. Un zombi con bata de hospital se detuvo. Inclinó el cuello e intentó olfatear el aire, pero no percibió ningún olor. Por un instante, una expresión de confusión apareció en su rostro, normalmente aterradora. En ese preciso instante, una hoja le atravesó la cabeza, poniendo fin abruptamente a su expresión de confusión. Una mezcla de materia cerebral blanca y sangre rojo oscuro salpicó la pared blanquecina mientras el cuerpo del zombie, vestido con una túnica, se desplomaba débilmente, como seda que se deshace. Wanlan retiró el cuchillo con fuerza, con la mirada indiferente. Se agachó y limpió lentamente las manchas de la hoja sobre una zona limpia de la bata del hospital. Su cuchillo era excelente. Tras asesinar a más de 20 zombies seguidos, la hoja era increíblemente afilada, sin una sola mella. En la penumbra, la superficie de la hoja aún reflejaba un brillo frío y penetrante. Pero ni siquiera un cuchillo afilado podía igualar la letalidad de una bala. Clavar un cuchillo en la cabeza de un zombie era una tarea agotadora. Aunque Wanlan no había descuidado su entrenamiento durante los últimos 3 meses, su talento natural era limitado. No podía convertirse en una asesina invencible en tan solo 3 meses. De tanto matar zombies, se le había entumecido la muñeca por el esfuerzo repetitivo y tenía la mano demasiado cansada para levantar peso. Tuvo que cambiar de mano, pero como no era la dominante, su fuerza y precisión a menudo fallaban al matar. La daga se les clavaba en la cabeza a los zombies y era difícil sacarla. Tras matar a algunos más, aunque su puntería mejoró, pronto se enfrentó al mismo problema de sobreesfuerzo que con la mano derecha. Por eso, quería sacar la pistola de su bolsillo y matar rápidamente a todos los zombies del pasillo una y otra vez. Pero Wanlan sabía en su interior que el fuerte ruido de los disparos atraería aún más zombies a este piso. Wanlan ya había usado el poder del sistema para atraer a un gran grupo de zombies a una habitación. Si llegaba otra horda masiva, temía que Rick y Penny se convirtieran en su comida. Wanlan sospechó. Al ver a otro zombie con bata de hospital tambaleándose hacia ella con expresión confusa, no tuvo más remedio que levantarse, sujetar el cuchillo con fuerza con ambas manos y clavárselo en la cabeza. Luego, repitió el proceso. Retirarlo, limpiarlo, esperar y asesinarlo. Aproximadamente una hora después, Wanlan finalmente terminó de despejar el pasillo. Arrastrando su cuerpo exhausto, llegó a la habitación de Rick. Una cama de hospital bloqueó la entrada de la habitación de Rick. Eso fue lo que Wanlan vio al bajar del último piso. Gracias a esa cama, los zombies no habían logrado entrar. Sin embargo, en ese momento, los brazos de Wanlan estaban tan cansados que los tenía entumecidos. Tuvo que usar las piernas para apartar la cama del hospital. Una tarea que normalmente le tomaría solo unos segundos, le llevó casi 5 minutos. Debido a la larga espera, el pequeño cuerpo de Penny estaba acurrucado en un saco de dormir, dormido. Todavía tenía su reproductor de MP3 en los oídos, con el aspecto de un gatito que ha encontrado un nido cálido, y el rostro sonrojado por el sueño. Por otro lado, Rick, acostado en la cama, se veía excepcionalmente pálido y delgado.
Tenía vendas blancas alrededor del pecho, y la sangre se había filtrado a través de ellas, adquiriendo un tono rojo oscuro. Su estado era muy delicado. Tras consultar con el sistema y comprobar que la vida de Rick no corría peligro, Wanlan ni siquiera le dedicó otra mirada, y mucho menos pensó en cambiarle los vendajes. Estaba tan cansada que sentía que se iba a morir. Si no fuera porque no soportaba estar cubierta de mugre, habría cerrado los ojos y se habría quedado dormida allí mismo. Así, se obligó a caminar hasta la bolsa negra y sacó una barrita energética. Tras devorarla, seguí teniendo tanta hambre que se sentía mareada, así que comió 4 o 5 más seguidas hasta que el malestar físico empezó a desaparecer. Una vez que recuperó algo de energía, se dio un rápido masaje y se cambió de ropa para evitar que le doliera moverse demasiado al día siguiente. Originalmente, solo pensaba buscar una cama de hospital y dormir, pero temiendo que los zombies pudieran entrar durante la noche, volvió a colocar la cama fuera de la puerta y arrastró la suya hasta la entrada. Una vez que todo estuvo listo, Wanlan estaba tan agotada que se quedó dormida en cuanto cerró los ojos. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Distrito N51 modelo de IA. Gemini, 2-5, Flash capítulo 49. Abajo en la sala Wanlan durmió intranquila toda la noche, con el ceño fruncido. En su sueño, regresó a su propio mundo. Dormía en su suave y cómoda cama rosa, cuando sus padres la despertaron. Mientras se quejaba, se metió un youtiao en la boca. Su padre le suena con aire adulador, ofreciéndole constantemente leche de soja y fruta, mientras su madre le preparaba el almuerzo, insistiendo en que no se olvidara de comer por culpa del trabajo. Wanlan permanecía como una extraña, mirando fijamente la cálida y feliz escena que tenía ante sí. No pudo evitar acercarse, deseando tocar suavemente las manos de sus padres. Sin embargo, la escena cambió repentinamente. La piel de sus padres parecía corroída por ácido sulfúrico, sus ojos estaban desenfocados y vacíos. Abrieron la boca, emitiendo rugidos sibilantes, idénticos a los de los zombies. El hogar, antes cálido y acogedor, se transformó en un hospital abandonado, con solo una tenue luz parpadeante. Los rostros de sus padres se fueron desdibujando gradualmente, y sus ropas fueron reemplazadas por batas de paciente. Detrás de ellos, zombies vestidos con las mismas batas corrían hacia ella con la boca abierta, listos para morder, lanzando rugidos feroces. Ella, sin embargo, estaba rígida, incapaz de moverse ni un centímetro, observando con los ojos desorbitados el peligro que se avecinaba. Casi podía oler el hedor a sangre que emanaba de las bocas de los zombies. El corazón le ardía de ansiedad y, a pesar de usar todas sus fuerzas, no podía moverse. La desesperación la llevaba al borde del colapso. Bella. Bella. Despierta. Gritó Penny con ansiedad. Penny se despertó con el jadeo de Wanlan. Vio el rostro de Wanlan contraído por el dolor y la incomodidad, la frente cubierta de sudor frío, murmurando palabras extrañas. Un pánico inmenso, la invasión. Penny miró a su alrededor. Solo había un hombre desconocido acostado en la cama. Se asustó aún más, deseando desesperadamente que Wanlan despertara, así que siguió llamándolo con urgencia. Wanlan oyó la voz familiar y abrió los ojos con pereza. Se quedó mirando fijamente el techo blanco del hospital, sin decir nada. Penny se inclinó, observando con preocupación el semblante de Wanlan. La mirada de Wanlan, que se dirigía hacia arriba, quedó bloqueada con precisión, y sus ojos se posaron en el rostro de Penny. Wanlan recordó aturdida. Oh, ella todavía estaba en este mundo de muertos vivientes. Al pensar en esto, la mirada de Wanlan no pudo evitar atenuarse ligeramente, y por primera vez una sensación de fastidio afloró en su corazón. Bella, estabas hablando dormida hace un momento, dijo Penny, alzando la vista, con una expresión de desconcierto en el rostro. Es que lo que dijiste no sonaba en inglés. No entendía qué idioma hablaban. Wanlan aún sentía incomodidad y miedo. No quería pensar en el sueño, así que curvó los labios y preguntó superficialmente. ¿Es así? Sí. Penny pensó que este tema podría animar a la cansada Bella, y su tono se volvió más ligero. Continuó. Sonaba a chino. Wanlan hizo una pausa al oír esto, luego le dedicó a Penny otra sonrisa amable y le preguntó. ¿Has comido? Al ver que Penny negaba con la cabeza, Wanlan le dijo que sacara comida de la bolsa. Penny se acercó y salió corriendo a buscarla. Wanlan suspiró para sus adentros, pensando que Penny por fin se había calmado. Se puso de pie y se estiró un poco, dándose cuenta de que el brazo no le dolía tanto como había imaginado. Pensó que era una suerte haberlo masajeado el día anterior, pues de lo contrario, ni siquiera podría levantarlo.
Luego tomó las galletas comprimidas de la mano de Penny, se las comió y se acercó a la cama de Rick para observar su expresión. Después le preguntó al sistema, ¿qué necesita ahora? En su mente solo resonaba un zumbido eléctrico, sin respuesta. No soy médico, ocúpate tú, dijo Wang Lan con frialdad. El anfitrión solo necesita alimentar a Rick con glucosa y cambiar la gasa. El sistema parecía amenazado por Wang Lan, su voz mecánica, originalmente fría, de repente se volvió cautelosa. Wang Lan se sintió extrañada por el arrepentido cambio de tono del sistema, una sensación peculiar en su corazón. Pero pronto, los rugidos de los zombies que se oían abajo llamaron la atención de Wang Lan. Penny, asustada, se apoyó en Wang Lan, abrazándola con tanta fuerza que no podía moverse ni un centímetro. Wang Lan no tuvo más remedio que darle una palmadita en el hombro con la otra mano para consolarla. Penny aflojó lentamente su agarre, pero seguía aferrada a la ropa de Wang Lan. Wang Lan no tuvo más remedio que tirar de Penny hacia la ventana para mirar, y para su sorpresa, la escena que vio la dejó paralizada. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 52 Warden modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 50. El fin de la sala. Una multitud de zombies emergió bajo el edificio del hospital, bloqueando la entrada. En medio de la multitud de zombies, Wang Lan vio varios cuerpos destripados, con sus intestinos y carne esparcida por el suelo. Los zombies se abalanzaron sobre los órganos, enterrando la cabeza para roerlos con fuerza. Sus dientes y huesos producían un crujido repugnante, mientras que los que no lograban abrirse paso rugían de rabia. La carne atrajo aún más zombies al hospital. Wang Lan vio suministros médicos esparcidos por el suelo, y sus ojos se fijaron en un hombre que estaba siendo mordido por zombies, con el rostro congelado en una expresión de terror, todavía aferrado a un frasco de medicina blanca en la mano. Parece que vinieron a recoger provisiones, pensó Wang Lan para sí misma. Penny se tapó los ojos en cuanto vio a los zombies devorando los cadáveres. Aterrorizada, escondió la cabeza entre la ropa de Wang Lan, y este tardó un buen rato en consolarla antes de que se atreviera a levantar la vista. Rick, tendido en la cama del hospital, seguía profundamente dormido, aunque fruncía el ceño de vez en cuando como si sufría dolor. El pequeño punto rojo en su vendaje blanco del pecho se estaba extendiendo gradualmente hasta convertirse en una mancha grande y espantosa. Wang Lan pensó un momento, apartó la mirada y cerró la ventana. Respecto a sus planes para la mañana, decidió ir primero a la enfermería a buscar vendas y glucosa. Después de cambiarle las vendas a Rick, se dirigiría a la tienda Walmart para ver si el padre de Penny había llegado. Aún recordaba lo que el sistema le había dicho. Por cada zombie que matara, viviría un día más en el mundo real. Aprovechando el período de protección dorada de un mes, planeaba matar zombies en el hospital durante el día y en las calles por la noche. De esta forma, sus anomalías no serán fácilmente perceptibles. Al mismo tiempo, podría despejar los pisos superiores del hospital para que Penny y Rick pudieran vivir con mayor seguridad. En caso de que ella no estuviera presente y se encontraran en peligro, subir a la azotea sería mejor que una muerte segura en las calles. Así pues, Wang Lan le repitió varias veces a Penny que no se alejara, diciéndole que volvería después de buscar algunas cosas. Al ver que Penny asentía con firmeza, Wang Lan se sintió un poco más tranquila. Sacó una mochila vacía de una bolsa y se la puso. Justo antes de marcharse, dudó y decidió llevarse también la mochila con las balas y la pistola. Luego, guardó 2 dagas en las fundas que llevaba a ambos lados de las caleras. Tras asegurarse de que su ropa y sus zapatos estaban en orden, respiró hondo y abrió la puerta. Los zombies del pasillo estaban desplomados en un estado de desorden, pero Wang Lan los ignoró. Tras esquivarlos, se dirigió directamente al mostrador de información y entró por otra puerta. Había eliminado a los zombies de ese pasillo el día anterior, así que encontró rápidamente las vendas y la glucosa que necesitaba. Sin embargo, la cantidad era insuficiente. Tendría que bajar 2 pisos hasta una enfermería más grande. Wang Lan esperaba ver muchos zombies, pero no se imaginaba una cantidad tan aterradora que le helaría la sangre. Además, la escena era aún más espantosa que la que había visto desde la ventana esa mañana, con miembros amputados por todas partes y un hedor insoportable a putrefacción. Los zombies estaban tan ocupados devorando los cadáveres que apenas había espacio para que Wang Lan se moviera, lo que la hizo sentir por un momento como si estuviera en una línea de metro tristemente célebre por estar abarrotada, una especie de línea de la muerte. Wang Lan abandonó de inmediato la idea de asesinar a los zombies. Actuó con rapidez, llenando su mochila hasta el borde.
Durante ese tiempo, mientras hacía las maletas, Wanlan pensó de repente que debía buscar compresas, ya que parecía que se acercaba su menstruación. Esto la irritó aún más. Al ver a los zombies que le bloqueaban el paso, no pudo resistir la tentación de apuñalar a uno directamente en el frente. Tras matar a varios seguidores, el camino se abrió considerablemente. Sin dudarlo, Wanlan corrió de vuelta al piso de Rick. Tras cambiarle las vendas a Rick e inyectarle la glucosa, Wanlan miró su reloj. Eran las 11. Soltó un largo suspiro, pensando en la hora acordada con el padre de Penny por teléfono. No le quedó más remedio que secarse rápidamente, decirle a Penny que no anduviera deambulando después de comer y dirigirse al supermercado Walmart. Esquivó a los zombies que se tambaleaban, siguiendo el camino que Glenn había usado para traerla hasta allí. Se movió rápidamente por los callejones, eliminando a cualquier zombie que se interpusiera en su camino. Mientras corría, su mente divagaba, deseando que la recompensa por la misión de Penny también fuera un mes de protección. Inesperadamente, el sistema emitió un sonido repentino y dijo: progreso de la misión para romper la relación de Lori y Shane. 100%. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión. Las recompensas ya se están repartiendo. El anfitrión ha recibido una oportunidad de regresión viral. Su efecto es que, si es mordido por un zombie, usar esta recompensa puede eliminar la infección viral y otorgarle una segunda vida. ¿La misión está completa?, exclamó Wanlan, asombrada por la repentina sorpresa. Al oír que podía obtener una segunda vida, se detuvo en seco. Justo cuando estaba a punto de esbozar una amplia sonrisa de inmensa alegría, frunció el ceño. Murmuró la última frase del sistema con cierta confusión. Esta recompensa es transferible. Sí, anfitrión. Esta recompensa puede ser utilizada por usted o transferida a otros, resonó la fría voz del sistema. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Tienda Walmart N53 modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 51. Tienda Walmart, parte 1, correr mientras mataba zombies suponía un esfuerzo físico excesivo, sobre todo porque el brazo de Wanlan aún no se había recuperado por completo. Incluso con los masajes, sentía un dolor agudo en la muñeca y el brazo cada vez que clavaba una daga en el frente de un zombie. Sin embargo, no quería desperdiciar balas, así que empezó a tratar a los zombies como obstáculos, esquivándolos cada vez que los veía. Esto, de hecho, le permitió aumentar su velocidad. Tras correr durante otros 10 minutos aproximadamente, llegó a la tienda Walmart. Bajó la cabeza para mirar su reloj y, de forma inconsciente, calculó su ritmo. Al comprobar que era ligeramente mejor que antes, no pudo evitar sentirse algo contento. Wanlan mantuvo la cabeza baja, pensando ya en continuar su entrenamiento diario al regresar, mientras sus pies la llevaban por el callejón trasero hacia la entrada de la tienda. Inesperadamente, un zombi se balanceó frente a ella, bloqueando el paso de Wanlan con un gruñido sordo. El zombi era una mujer menuda y de baja estatura. En cuanto Wanlan levantó la vista, se encontró cara a cara con los ojos putrefactos del zombi y un hedor denso y nauseabundo le llenó la nariz. Sobresaltada, retrocedió de inmediato. Sin embargo, justo cuando retrocedió, chocó con otro zombi. Wanlan miró instintivamente a su alrededor y se dio cuenta de que estos dos zombies parecían haber salido de detrás de la puerta enrollable abierta del almacén. Había varios zombies más vagando sin rumbo en grupos de 2 o 3 por el estrecho callejón. Por supuesto, bajo la influencia del dedo dorado del sistema, los dos zombies que estaban justo al lado de Wanlan simplemente la olfatearon, mostrando expresiones de confusión y se alejaron rápidamente, continuando su tambaleo hacia el interior del callejón. Wanlan seguía conmocionada, con la piel de gallina. Al ver a los dos zombies caminando uno al lado del otro frente a ella, la invadió la ira. Con un atisbo de sed de venganza, sacó su daga, la hizo girar con un elegante movimiento y se la clavó en la cabeza a los dos zombies. Sus expresiones de furia se congelaron y sus cuerpos se estrellaron contra el suelo. Justo cuando los estaba eliminando, Wanlan escuchó el sonido de neumáticos alejándose a toda velocidad, acompañado de los rugidos de una manada de zombies que perseguían el vehículo. Era una camioneta, con la caja cargada de provisiones en botellas y frascos. 2 personas estaban en la parte trasera, gritando emocionadas y disparando con fusiles a los zombies que intentaban subirse a la camioneta. Este comportamiento de tratar a toda la ciudad como una discoteca fue tan escandaloso que provocó revuelo entre los zombies de toda la ciudad. Los zombies que originalmente eran activos en otras áreas comenzaron a correr hacia el sonido.
La multitud de zombies que se congregaba detrás del camión crecía cada vez más, convirtiéndose en una masa densa que le provocó náuseas a Wang Lan. Son muy osados, pensó Wang Lan, quejándose para sí misma. Ni con su destreza se atrevería a hacer algo así. Pero, al mismo tiempo, le pareció un comportamiento extraño, como si estuvieran alejando a los zombies a propósito. ¿Podrían sus compañeros quedar atrapados dentro de la tienda? ¿O llegarán pronto a recoger provisiones? Ante este pensamiento, Wang Lan detuvo su avance. Sintió que, independientemente del escenario, si la veían moverse ilesa entre una horda masiva de zombies, probablemente la capturarían para investigarla. Observó los alrededores y no encontró ningún buen punto de observación. Al ver que eran casi las 12 en punto según su reloj, pensó que situarse en un lugar más elevado podría facilitarle la tarea de localizar al padre de Penny. Wang Lan no tuvo más remedio que correr hacia un edificio residencial cerca de la tienda Walmartes. Por suerte, el edificio residencial contiguo contaba con una escalera de incendios. Los 3 meses de entrenamiento de fuerza en los brazos de Wang Lan dieron sus frutos. Subió por la escalera y llegó al tejado en tan solo unos minutos. Apenas unos segundos después de que ella subiera, una furgoneta blanca entró lentamente en la zona situada detrás del almacén y un hombre salió de ella. Era un hombre de mediana edad de aspecto muy refinado, con un sentido innato de la integridad. Cuando derrotaba a los zombies sin pestañear, le dio a Wang Lan la impresión de ser tan elegante y sereno como un aristócrata británico practicando esgrima. Él se parecía exactamente a la foto que ella había visto en el sistema. No pudo evitar suspirar con emoción. Philip Brian es un hombre tan elegante que resulta casi sobrecogedor. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Tienda Walmart N54 modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 52. Tienda Walmart, parte 2, después de que Philip se deshiciera con aparente tranquilidad de algunos zombies, su expresión serena comenzó a revelar una sutil ansiedad. Miró su reloj varias veces y echó un vistazo a su alrededor. Al ver esto, Wang Lan estaba a punto de bajar cuando de repente vislumbró algo y se detuvo. Resultó que Philip no era el único que había bajado del camión. También había varios hombres altos y musculosos con pistolas en la cintura y largas navajas en las manos. Su vestimenta era muy similar a la del grupo que había estado disparando con entusiasmo horas antes. Wang Lan no los había visto antes porque su campo de visión estaba obstruido. Acabaron rápidamente con los zombies que corrieron hacia ellos usando sus cuchillas. El líder, cubierto de tatuajes y con una mirada penetrante, hizo un gesto a Philip y luego se dirigió al interior del almacén, dejando a 1 o 2 hombres con Philip para que vigilaran. Por alguna razón, la crueldad en los ojos de esos hombres altos hizo que Wang Lan se sintiera receloso. En ese preciso instante, vio a un zombie salir disparado del almacén y abalanzarse sobre el líder. Sorprendentemente, el líder ni se inmutó, sino que agarró directamente a la persona que tenía al lado para usarla como escudo. Ante la expresión de terror e incredulidad de su compañero, el líder alzó su larga espada y decapitó sin dudarlo tanto al compañero como al zombi. La cabeza del compañero cayó al suelo, con la boca ligeramente abierta como si fuera a gritar de sorpresa, pero su rostro ya estaba cubierto de sangre y su expresión, congelada. Los demás compañeros parecían acostumbrados, sin mostrar ninguna emoción especial en sus rostros, pero sus labios apretados y sus pasos inconscientes hacia atrás revelaban la conmoción que les había causado la escena. El líder parecía satisfecho con el miedo que infundían a quienes lo rodeaban. Fijó su mirada en un hombre tembloroso y algo frágil, entrecerró los ojos y lo agarró para usarlo como escudo humano. El hombre, de aspecto frágil, se percató de ello y quedó paralizado por el miedo. Su cuerpo se relajó y comenzó a desplomarse, pero el líder, como una montaña, lo sujetó firmemente por los hombros para impedir que cayera. El cuerpo del hombre, ya débil, se tensó repentinamente al intentar girar la cabeza para implorar clemencia, pero una larga hoja se posó sobre su cuello. La hoja aún estaba manchada con sangre tibia y espesa que le goteaba por la garganta. El hombre quedó paralizado. El líder esbozó una sonrisa de satisfacción e hizo un gesto a los demás para que entraran, y sus figuras pronto desaparecieron. Wang Lan dirigió pensativamente su mirada hacia Philip. Desde que el líder había usado a su compañero para bloquear al zombie, ella había estado observando los cambios emocionales de Philip y había notado su indiferencia en todo momento. Sí. Fue indiferencia. A diferencia del miedo y la sorpresa de los demás compañeros, Philip fue el único que no mostró emoción alguna. Incluso cuando el hombre débil imploraba clemencia, el rostro de Philip solo reflejaba impaciencia. Sus ojos, fríos y desdeñosos, parecían los de un insecto.
Wang Lan tocó instintivamente la pistola y la cartuchera que colgaban de su pecho, y sus sentimientos se volvieron repentinamente muy complejos. No podía bajar todavía. Aquel grupo era despiadado y cruel, y Philip tampoco era un santo. Sospechaba que si bajaba imprudentemente, no solo le quitarían las armas, sino que también podría acabar como aquel hombre frágil. Levantó la muñeca, miró su reloj y calculó el tiempo de viaje. Tras pensarlo un momento, decidió no reunirse con Philip y, en cambio, regresar directamente al hospital para traer a Penny. Cualquiera que pudiera guiar a un líder tan implacable hasta el Walmart por un tiempo y quedarse afuera vigilando no era tarea fácil. Como había acordado previamente con Philip esperar una hora más, creía que él podría hacerlo. Una vez tomada la decisión, Wang Lan rodeó el edificio hasta la escalera de incendios que había detrás, bajó con cuidado y, en cuanto tocó el suelo, echó a correr hacia el hospital. Mientras corría, su expresión era sumamente seria. Confiaba en el sistema y daba por sentado que los objetivos de la misión siempre eran buenos y seguros. Por lo tanto, su impresión del padre de Penny siempre había sido positiva, e incluso había pensado que, si era fácil llevarse bien con él, podrían formar un equipo. Pero ahora una misión parecía ser solo eso, una misión. No debería tener expectativas tan altas respecto a los objetivos seleccionados por el sistema. Ahora, solo le importaban las recompensas tras completar la misión. En cuanto a otros objetivos, pensó en Rick, que seguía postrado en una cama de hospital, y se sentía un poco más insegura. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 55. Todas las localidades están ocupadas. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 53. Aforo completo parte 1. En el momento en que Wang Lan regresó a la sala, Penny se levantó rápidamente, mirando a Wang Lan con ojos llenos de esperanza. Como si buscara una sensación de seguridad, Penny no se quedó acurrucada en el saco de dormir. En cambio, corrió hasta la cama de Rick, se sentó y esperó obedientemente a Wang Lan, abrazándola por los brazos. El frágil cuerpo de Penny estaba acurrucado, apoyado firmemente contra el inconsciente Rick, como un cachorro vulnerable, solo e indefenso, atravesando una jungla peligrosa y cruel, buscando desesperadamente refugio. Wang Lan observó la escena con una punzada de tristeza, pero su mente recordó involuntariamente la imagen del líder utilizando a su cómplice como escudo humano momentos antes, lo que produjo una oleada de pánico y escalofrío que la recorrió desde los pies. ¿Permitirá ese grupo que Penny se queda? Pero enseguida se obligó a dejar de imaginarlo. Penny todavía tiene a su padre. Su padre no es un pusilánime. Seguro que ya había previsto esta situación. Wang Lan se esforzó por convencerse a sí misma interiormente, sacudiendo la cabeza ligeramente de forma inconsciente, como si intentara ahuyentar la preocupación. Bella, ¿mi papá no está aquí?, preguntó Penny con ansiedad al ver la expresión seria de Wang Lan después de que permaneciera en silencio durante un largo rato, y creyendo que su padre no había aparecido. Wang Lan volvió en sí al oír las palabras de Penny. Le dedicó una dulce sonrisa y susurró: tu padre está aquí. Ahora te voy a llevar a verlo. Al oír esto, el rostro de Penny se iluminó inmediatamente con una sonrisa emocionada y alegre, y dijo felizmente: eso es genial. Por fin voy a ver a papá. Wang Lan observó la expresión de felicidad de Penny, y su propia sonrisa se acentuó inconscientemente. Miró la chaqueta algo desgastada de Penny y continuó: escucha, Penny, ponte mi camisa de manga larga. No dejes que se vea ni un centímetro de piel, igual que el día que te bajé de la azotea. Pasaremos por muchos zombies. No debes gritar ni correr, ¿de acuerdo? Lo sé, asintió Penny enérgicamente. Bien, ahora preparémonos, dijo Wang Lan con una sonrisa. Penny ascendió como un polluelo picoteando arroz. La siguió, observándola atentamente para comprobar que su ropa la cubriera por completo, y de repente exclamó: Bella, ¿podré volver a verte? Wang Lan miró a los ojos puros de Penny y quiso decir: no, Penny. Este mundo es muy peligroso. Incluso con mi sistema, no puedo estar seguro de poder sobrevivir a salvo. Pero al final, Wang Lan simplemente presionó los labios con fuerza y no dijo nada, ofreciéndole una suave sonrisa, tal como había consolado a Penny antes. Vámonos, Penny, dijo Wang Lan, tomando la mano de Penny, dispuesta a marcharse. Pero Penny soltó su mano de repente, corrió a la cama de Rick y dijo con voz infantil: adiós, tío. Yo voy. No te preocupes después. Bella volverá pronto. Tras hablar, Penny mostró una expresión de alegría, corrió hacia Wang Lan y le tomó la mano. El corazón de Wang Lan se ablandó al recordar la expresión de fortaleza forzada de Penny al marcharse. Probablemente se animó a sí misma a actuar así durante la hora que estuve fuera, pensó Wang Lan.
Pero la acción arrepentida de Penny de soltarle la mano hizo que Wang Lan no pudiera resistirse a decirle: no vuelvas a soltarme la mano así como así. Lo sé, Bella. Penny se acercó obedientemente en señal de acuerdo y luego, como se le indicó, se escondió debajo del gran abrigo de Wang Lan, envolviendo sus piernas alrededor de la cintura de Wang Lan y sus brazos alrededor de su cuello, aferrándose a ella con fuerza como un koala abrazando un árbol. Tras comprobar que Penny estaba bien escondida, Wang Lan resucitó hondo, abrió la puerta y la cerró correctamente, confirmó que la cama de hospital de Rick estaba encajada delante de la puerta y, a continuación, corrió hacia la tienda Walmartes. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 56. Todas las localidades están ocupadas. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 54. Aforo completo parte 2, correr cargando a una niña no era particularmente difícil. Wang Lan había estado haciendo entrenamiento de fuerza durante los últimos 3 meses, así que cargar a Penny no le suponía una gran carga. Sin embargo, el sentido del olfato de los zombies era muy agudo. Esos zombies ya no se limitaban a olfatear y marcharse. El olor de Penny provocó que soltaran gruñidos. Los zombies que antes había sido demasiado perezosa para eliminar, combinados con el ruido probablemente causado por aquella ruidosa camioneta, significaron que el número de zombies reunidos en el callejón había aumentado gradualmente. Wang Lan no tenía la fuerza suficiente para acabar con una multitud de zombies con una daga, así que no le quedó más remedio que sacar su pistola y dispararles. Mientras disparaba, sintió una punzada de angustia al ver que se le estaban acabando las balas. Lo único por lo que se sentía afortunada era por haber traído un silenciador. De lo contrario, los disparos habrían atraído aún más zombies. De esta forma, a Wang Lan le tomó el doble de tiempo llegar casi hasta la tienda Walmart, pero aún no había pasado más de una hora. Wang Lan suspira aliviada y reducida considerablemente su paso. El camión seguía estacionado allí, y Philip miraba a su alrededor. El líder no parecía estar por ningún lado, lo que a Wang Lan le pareció un poco extraño. No pudo evitar preguntarse: ¿por qué no ha salido el líder después de todo este tiempo? Absorta en sus pensamientos por un instante, los pasos de Wang Lan vacilaron inconscientemente. Pero justo cuando la mirada de Philip estaba a punto de posarse sobre ella, las alarmas resonaron en su mente. Reaccionó de golpe y se agachó rápidamente tras una cobertura cercana. Apoyada contra la pared, su corazón latía con fuerza. Tras recuperar el aliento, se desató el cinturón de su gabardina. El rostro de Penny estaba enrojecido por la sofocación, pero sus ojos brillaban al mirar a Wang Lan y preguntar alegremente: ¿ya llegamos, Bella? Sí, tu padre está a solo 50 metros por este camino, dijo Wang Lan con dulzura. Le arregló la ropa a Penny, con expresión seria, añadió: Penny, tendrás que seguir sola el resto del camino. Bella, ¿no vienes conmigo? Preguntó Penny, sobresaltada, con los ojos llenos de confusión. Wang Lan respiró hondo y continuó con una expresión más seria que nunca. Escucha, Penny, no puedes decirle a tu padre que yo y ese tío inconsciente estamos en el hospital. ¿Entendido? Al ver la carita de Penny arrugada por la confusión, Wang Lan añadió: por supuesto que puedes decirle a tu padre que estamos en el almacén. ¿Por qué? Penny se asustó un poco por el tono severo de Wang Lan y no pudo evitar encogerse ligeramente. Bella siempre había sido muy amable con ella. Incluso cuando Bella estaba agotada, seguía contándole historias con dulzura y consolándola. Penny no entendía por qué Wang Lan no quería ver a su padre ni contarle todo. ¿Acaso era solo otra excusa? Como son asuntos de adultos, los niños no lo entenderían? Lo siento, Penny, no puedo decírtelo. ¿Puedes prometérmelo? Al darse cuenta de que su tono había sido demasiado duro, Wang Lan suavizó su voz y preguntó en tono consultivo: te lo prometo, Bella. Mamá dijo que tenemos que respetar la privacidad de la otra, así que no pasa nada si no dices nada, dijo Penny obedientemente, con la mirada llena de confianza y cariño hacia Bella. Por alguna razón, a Wang Lan le escondieron los ojos de repente. Acarició en silencio la cabeza de Penny, mientras ésta la abrazaba con fuerza, escondiendo su cabeza en sus brazos. Con un sollozo en la voz, dijo con tristeza: Bella, te voy a extrañar muchísimo. Ya, no llores. Si lloras hasta que se te desfigure la cara, tu padre no te reconocerá. Bella apartó a Penny y le dio un suave golpecito en la nariz. Vamos, Penny. Bella se colocó detrás de Penny, la saludó con la mano y le dedicó una sonrisa talentosa. Penny sorbió por la nariz y miró a Bella varias veces con reticencia antes de finalmente salir del callejón. Wang Lan no se marchó de inmediato. De pie en la esquina, apuntó con su pistola a un cubo de basura junto al camión y disparó con decisión.
El disparo dio en el blanco y el cubo de basura se volcó. Restos de comida y basura variada se derramaron con un fuerte ruido, lo que llamó inmediatamente la atención de Philip. Al ver el evidente agujero de bala, Philip pensó que alguien intentaba robar suministros. Con cautela, levantó su pistola, se refugió rápidamente tras el camión y observó los alrededores con gran atención. Cuando por fin pudo ver con claridad, bajó lentamente la pistola que sostenía al hombro. No podía creer que la persona que tenía delante fuera Penny. Su rostro, antes refinado y gentil, se iluminó de inmensa alegría. Corrió hacia Penny y la alzó en brazos, con los labios temblando mientras balbuceaba incoherentemente. ¿De verdad eres tú, Penny? Soy yo. Soy yo. Papá. Penny abrazó felizmente el cuello de Philip, con una dulce sonrisa en su rostro mientras lo repetía una y otra vez. Justo cuando Philip estaba inmerso en la inmensa alegría de reunirse con su hija, una risa burlona y fría resonó desde arriba. Penny. Philip, nunca mencionaste que tenías una hija. El líder, cubierto de sangre y con aspecto de demonio del infierno, levantó su pistola y apuntó a Penny. Luego le dedicó una sonrisa malévola a Philip y habló. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 57. Los asientos están llenos. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 55. Las butacas están llenas. Parte 2. Realmente te subestimé, al pensar que podrías lograr que me traicionaran. Los músculos de la mandíbula del líder se contrajeron mientras hablaba con voz fría y sombría. Al ver que el líder seguía apuntando con su arma a Penny, Philip entró en pánico. Levantó las manos para demostrar que estaba desarmado y miró al líder con expresión sincera, explicando rápidamente. No sabía nada de esto. He estado vigilando afuera todo el tiempo. El líder siguió mirando a Philip con frialdad, sin creerle en absoluto. No bajó el arma, y Penny se aterrorizó ante el gesto. No se atrevió a gritar, mordiéndose el labio y temblando de pies a cabeza mientras miraba a Philip con una súplica de auxilio. Era Jeff. Exclamó Philip, desesperado, pronunciando un nombre. Se arrodilló en el suelo, mirando al líder con expresión suplicante, y añadió. Te soy leal. Jeff lleva mucho tiempo descontento con tu liderazgo. Incluso dijo que quería reemplazarte. Mucha gente lo sabe. El líder soltó una carcajada arrepentida al oír esto. Luego, mirando a Philip con desprecio como si fuera basura, dijo. ¿Crees que solo porque los muertos no pueden testificar, puedes difamar a cualquier otra persona? Antes de morir, Jeff también me dijo que tú eras el cerebro detrás de todo. Sin embargo, Jeff murió protegiéndome de los monstruos, encubriendo mi escape hasta el último momento. ¿A quién cree que debo creer? Dijo el líder lentamente. ¿Qué piensas? ¿Crees que tu papá miente? El líder se agachó y le habló a Penny con un tono de falsa perplejidad, como si su opinión fuera muy importante. Dejó de mirar a Philip y, en cambio, esperó la respuesta de Penny con una cálida sonrisa. Sin embargo, esa expresión amable en un rostro feroz no era más que una amenaza. Penny no encontró consuelo en el líder. Sus ojos se llenaron de terror y se acurrucó hecha un ovillo. Al ver esto, Philip palideció y frunció los labios con nerviosismo. Justo cuando iba a decir algo más, vio cómo el líder se sacudía antes de desplomarse sin fuerzas al suelo. En sus ojos permanecía una expresión de incredulidad, y de un orificio de bala en su cuello brotaba sangre. Penny rompió a llorar y se arrojó a los brazos de Philip, con el cuerpo aún temblando de miedo. Philip la abrazó, mirando el cadáver en el suelo, absorto en sus pensamientos. Recordó la bala que había impactado en el cubo de basura tiempo atrás. Era tan inexplicable como la que le había dado en el cuello, pero le había salvado la vida a Penny 2 veces. Es Bella, tiene que ser ella. Penny susurró emocionada al oído de Philip. ¿Bella? La voz femenina de la llamada telefónica volvió inmediatamente a la mente de Philip. Reprimió todas sus emociones, se puso de pie con Penny en brazos y miró a su alrededor. Igual que antes, no había nadie, solo el viento que levantaba las hojas y trozos de papel esparcidos por el suelo. Bella no quiere mostrarse. Papá, vámonos rápido, tengo un poco de miedo. Penny no se atrevió a mirar el cadáver en el suelo. Aún podía oír los rugidos de los zombies y se sentía inquieta. Al ver que su padre seguía mirando pensativo hacia el callejón, le tiró del pelo con brusquedad, exigiéndole que se marcharan de inmediato. Muy bien, nos vamos ya, dijo Philip con una suave sonrisa. Philip sentó a Penny en el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón de seguridad. Al ver la sonrisa radiante de Penny, una leve sonrisa se asomó en los labios de Philip. Le acarició el rostro, con los ojos llenos de afecto paterno. Luego se sentó al volante y arrancó el coche, preparándose para partir.
El vehículo estaba completamente cargado de suministros. El camión zumbaba mientras circulaba por el pavimento y, poco después, desapareció del callejón. Wanlan salió lentamente del callejón, con el ceño fruncido. Así es, ella fue quien disparó hace un momento. Al ver que Penny había regresado con Philip, y dado que el sistema aún no había emitido la recompensa, Wanlan se quedó un poco más para ver qué sucedía. No se esperaba una escena semejante. Aunque Penny era solo un objetivo de la misión, pasar los 2 últimos días con ella ya había despertado en Wanlan profundos sentimientos por esta niña tan bien portada y adorable. Cuando Wanlan vio que aquel líder desquiciado le apuntaba con un arma para matar a Penny, se enfureció tanto que inmediatamente agarró su pistola y buscó una oportunidad para disparar. Efectivamente, el líder se dejó llevar por un momento y se apartó ligeramente de Penny, lo que permitió a Wanlan encontrar el ángulo perfecto para un disparo certero. Sin embargo, cuando Wanlan vio que solo Penny y Philip subían al camión blanco, caminó hacia donde había estado estacionado el vehículo con expresión sombría. Recordaba haber visto a Philip con otros 2 vigilando el camión mientras los demás entraban a buscar provisiones. Ahora, solo Philip se marchaba conduciendo con Penny. ¿Dónde estaban los demás? Ya tenía una respuesta vaga en su interior, pero no estaba del todo segura. Llegó al lugar donde había estado el camión blanco. Estaba vacío. Caminó unos 12 metros más hacia una bifurcación del camino y vio un bulto cubierto con una tela. Wanlan lo levantó para mirar. Efectivamente, eran los cadáveres de los 2 vigías. No había señales de mordeduras de zombie en sus cuerpos, pero sí marcas de cuchillas evidentes en sus frentes. Las heridas eran muy limpias y bastante largas, muy parecidas a la hoja del cuchillo largo que había visto usar a Philip. Wanlan volvió a cubrirse y se dirigió al almacén con su daga. Recordó que quienes entraban llevaban pistolas escondidas en sus cinturones. Tal vez podría conseguir algunas. Media hora después, Wanlan apareció con varias pistolas y cargadores. Miró hacia donde se había ido la camioneta blanca con una expresión compleja y no pudo evitar comentar. ¡Qué hombre tan despiadado! Aniquilando a todo un equipo él solo. En la camioneta blanca que se alejaba de Atlanta, Penny cerró los ojos, agotada después de todo lo que había pasado. Philip miró al frente con ojos penetrantes. Las palabras del líder resonaban en su mente. Los asientos están llenos. Acto seguido, el líder rió maniáticamente, alzando su arma para disparar a quemarropa contra varias personas que intentaban refugiarse, entre ellas una niña de la misma edad que Penny. Al pensar en esto, se giró para mirar a Penny, y la inquietud que sentía disminuyó considerablemente. Con una leve sonrisa, volvió a conducir cuando, de repente, oyó a Penny murmurar un nombre en sueños. Escuchando atentamente, resultó ser Bella. Philip sonrió, pensando que a Penny parecía gustarle mucho esa Bella, y negó con la cabeza con impotencia. ¿Pero por qué no salió Bella de verlo? Los ojos de Philip parpadearon, con el corazón lleno de preguntas y sospechas. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 58 aquellos días como cuidador, 1, modelo de IA. Gemini, 3:0, Flash capítulo 56. Los días del cuidado, 1, a medianoche, Wanlan arrastró su cuerpo exhausto de vuelta a la habitación de Rick. En cuanto cerró la puerta, se desplomó sobre la cama del hospital, cerca de la entrada. Estaba realmente agotada. Ni siquiera se había quitado la mochila con sus armas. La mochila, que llevaba sobre el pecho, ahora le presionaba las costillas, dificultándole un poco la respiración. Sin embargo, Wanlan solo se giró de lado para redistribuir ligeramente el peso de la mochila y luego permaneció allí tumbada. Debido a que había sujetado su daga con fuerza durante mucho tiempo, sus dedos permanecieron ligeramente curvados y no pudieron enderezarse ni siquiera después de soltarla. Esto era el resultado de 5 horas consecutivas masacrando zombies y despejando 3 pisos enteros. Wanlan ya no tenía la fuerza de ayer para masajear los músculos ni para asearse. Una oleada de somnolencia la invadió, pero justo cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse, los abrieron a la fuerza. Limpió torpemente un poco de sangre espesa de su ropa y luego, con sus dedos afilados como garras, escribió 1100 en la sábana que tenía debajo. 1100, murmuró Wanlan para sí misma, con una sonrisa en los labios mientras su mente aturdida pensaba. Puedo vivir otros 1100 días. Entonces Wanlan no pudo evitar cerrar los ojos. El entorno quedó en silencio, dejando solo el sonido de su respiración. A la mañana siguiente, Wanlan durmió hasta casi el mediodía, despertándose solo porque el hambre se le hizo insoportable. Le dolía todo el cuerpo como si fuera a ser aplastado. Se estremecía con cada movimiento.
Tras dormir toda la noche, el hedor a sudor y sangre que la cubría se había mezclado en un olor extremadamente fétido. Frunció el ceño con asco. Incluso después de cambiarse de ropa, el olor seguía siendo penetrante. No se había duchado en 2 días y sentía todo el cuerpo increíblemente incómodo. Pero el hospital no tenía agua. Mejor dicho, el suministro de agua de toda la ciudad estaba cortado. Solo podía usar agua embotellada, un bastante extravagante, para darse cuenta de un recurso de ducha rápida, lo que atenuó ligeramente el olor desagradable. Echó un vistazo a la cama del hospital que bloqueaba la puerta. Estaba manchada de sangre y las sábanas blancas eran un desastre enredado. Wanlan se admiró a sí misma por haber podido dormir allí toda la noche. Así que apartó la cama sucia en la que había dormido y trajo una más limpia de otra habitación. Tras coger una escoba y limpiar el suelo, Wanlan por fin suspiró aliviada. Mientras masticaba una barrita energética, sacó su pequeña libreta negra y escribió con cuidado la fecha del día anterior, seguida de 1100. Contó los zombies de los 2 días anteriores solo 70, lo que elevó su total de muertos a 1170. Con 28 días restantes, tenía que aprovechar al máximo su ventaja de ser ignorada por los zombies para matar a tantos como fuera posible. Sin embargo, la intensidad de la matanza de zombies de la tarde anterior había sido excesiva. Aunque su número había aumentado, ahora estaba completamente agotada. Reflexionó que la principal razón de su cansancio era su dependencia de la fuerza bruta combinada con su falta de resistencia. Por lo tanto, decidió dedicar los siguientes días a buscar armas de fuego en la zona, encontrar comida que pudiera cocinar para recuperar energías y realizar más entrenamiento de fuerza. Rápidamente elaboró un nuevo horario. Al revisar el nuevo plan, su vida actual aparte de la falta de agua y electricidad no era muy diferente de su rutina de los últimos 3 meses, salvo que las clases de combate y tiro habían sido reemplazadas por aplicación práctica. Una vez establecido el horario, Wanlan comió un poco más. Tras descansar un rato, se levantó para realizar algunos ejercicios de masaje muscular, que continuaron hasta el anochecer. Continuará en el próximo capítulo. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 59 Aquellos días de cuidado. 2, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 57. Aquellos días de cuidado. 2, cuando la noche cubrió toda la ciudad, ella partió. Primero, escondió su equipo y las armas de fuego que había recuperado del escuadrón de Philip. Luego, tras cambiar los vendajes de Rick, inyectarle glucosa y realizar una última revisión, se marchó con la bolsa vacía. En realidad, no tuvo que salir a buscar suministros para armas de fuego. Porque después de que el vehículo de Philip se puso en marcha, el sistema emitió las recompensas por la misión de Penny. Según el sistema, la recompensa de Penny se llamaba suministros personalizados. Permitía al anfitrión elegir el tipo de suministros, que luego se dejarían caer a una distancia especificada por el anfitrión para que éste los encontrara. Sin embargo, el sistema no mencionaba la cantidad de suministros. Wanlan podría haber establecido fácilmente un punto de recolección de armas de fuego, pero el hospital donde se encontraba Rick estaba en la ciudad de Atlanta, rica en recursos. Este era quizás el único beneficio de cuidar de Rick, y Wanlan no quería agotar estas ventajas de golpe. Esto incluye el período de protección. Si el sistema no le hubiera asignado la misión de cuidar de Rick durante un mes, ella no habría querido usarla ahora. En cuanto al futuro, especialmente para alguien como ella que no había visto ese programa de televisión estadounidense, estaba plagado de crisis por doquier. No podía permitirse el lujo de abusar imprudentemente a esas manos de oro. Con estos pensamientos en mente, decidió salir al amparo de la noche en busca de armas de fuego, a pesar de la creencia común y peligrosa de que uno debe temer los ataques de zombies después del anochecer. En la vida real, Wanlan era alguien que ni siquiera se atrevía a ver películas de terror y se resistía por completo a las casas encantadas de los parques de atracciones. Ahora, caminaba sola por calles repletas de zombies. Al borde del camino, había cadáveres roídos hasta los huesos, con extremidades esparcidas por todas partes tras haber sido arrancadas. La basura y el vómito en el suelo le impedían pisar con claridad. Todo el lugar era un desastre. La ciudad estaba tan silenciosa que solo se oían los rugidos de los zombies, luciendo completamente desolada y en ruinas. Lo más aterrador era que, en toda la ciudad, ella era la única persona viva que caminaba entre los horribles y espantosos zombies. El factor de terror era fácilmente 100 veces mayor que el de cualquier película de terror o casa embrujada. Sin embargo, Wanlan podía pasear tranquilamente, incluso encontrando el humor para criticar la forma de caminar de los zombies.
Incluso esperaba amablemente a que los zombies pasaran cuando bloquearan un callejón antes de seguir su camino. No obstante, cuando un zombie se le acercaba, arrugaba la nariz y, sin dudarlo, usaba su daga para asestar un golpe mortal. Wanlan sintió que su capacidad para masacrar zombies con una expresión tranquila ahora se debía a algo más que el período de protección de un mes del sistema contra los ataques zombies, que le otorgaba una habilidad similar a una capa de invisibilidad. Lo más importante era que su miedo a los humanos había superado su miedo a los zombies. Desde el primer día que transmigró, se sintió invadida por la inquietud y el pánico con respecto a los zombies, razón por la cual entrenó desesperadamente y acumuló provisiones. En aquel entonces, en cuanto cerraba los ojos, tenía pesadillas en las que la mordían los zombies. Mientras corría, sentía que los zombies la perseguían, y durante los entrenamientos de combate, imaginaba que un zombie le mordía el cuello al instante siguiente. Pero el primer día del brote del virus, ella misma presenció cómo los soldados masacraban y atacaban indiscriminadamente a personas. La confusión y el miedo en los ojos de esas personas la impactaron profundamente. Solo entonces se dio cuenta de que había pasado por alto lo más importante. También debía estar alerta ante los peligros que representaban los seres humanos. Desde ese día, se dijo a sí misma que solo podía confiar en sí misma y que no podía confiar fácilmente en nadie más para que la protegiera. Esto era solo un mundo ficticio, una exitosa serie de televisión estadounidense llena de conflictos. Aquí no había familiares, ni amigos, ni nada que probara su verdadera existencia. Continúa leyendo en el próximo capítulo. Anuncio problemático. Infórmale. Aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 60 esos días de cuidado. 3, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 58. Aquellos días de cuidado. 3, de repente, el rostro de Sean apareció en la mente de Wanlan. Sintió una opresión en el pecho y una extraña sensación la impulsó a dejar de recordar los momentos que había compartido con él. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, 3 o 4 zombies salieron en tropel de una tienda. Sus pasos eran veloces y sus rugidos, increíblemente fuertes. Parecía que habían percibido el olor de un humano. Wanlan pudo distinguir una expresión humana, una especie de alegría, en la piel putrefacta de los zombies. Wanlan se puso inmediatamente en alerta. Rápidamente encontró un callejón donde esconderse, sacó su daga y observó con atención el movimiento inusual en las tiendas. Dio la casualidad de que, mientras Wanlan retrocedía, chocó accidentalmente con algo duro. Giró la cabeza y vio a un hombre de mediana edad con el pelo rubio y ralo. Su cuerpo estaba relativamente intacto, salvo el estómago, que había sido mordido y abierto. Le faltaban los intestinos y el hígado, y el suelo estaba cubierto de sangre roja brillante. Parecía que lo habían mordido recientemente, por eso conservaba las demás extremidades. Lo que Wanlan había tocado antes era la suela de su zapato de cuero. Ella suspiró aliviada, pero al volver la cabeza, descubrió que el hombre aún sostenía una pistola. Se agachó rápidamente y le quitó el arma de la mano al hombre. Tras examinarla con detención, gracias a sus limitados conocimientos sobre armas de fuego, la identificó como una pistola semiautomática Browning Power. Utilizaba munición de pistola de calibre 9x 19 mm y tenía un cargador de alta capacidad con capacidad para 10 balas. Era la pistola favorita del dueño del campo de tiro. Incluso tenía una Browning Power de la Segunda Guerra Mundial en su colección y le había presumido a Wanlan en numerosas ocasiones de lo clásico y magnífico que era esta escopeta. Wanlan ya había probado esta pistola antes, pero le pareció que el retroceso era demasiado fuerte, lo que siempre hacía que fallara el tiro. El dueño del campo de tiro le había puesto una culata de madera a esta escopeta. Aunque mejoraba la precisión, era incómodo de transportar, por lo que Wanlan había desistido de usar este modelo. Wanlan abrió el cargador y vio que aún quedaban 5 balas, lo que la hizo sentir mucho más feliz. Ahora no podía permitirse el lujo de ser exigente. Tener un arma era mejor que nada. Tras prepararla, se desató un gran revuelo en la tienda. Varias personas salieron corriendo y el sonido de los disparos resonó con especial fuerza en el silencio de la noche. Wanlan rápidamente agarró la pistola y se puso de pie, asomándose por la esquina de la pared. Se dio cuenta de que la tienda era una armería. Al parecer, el ruido de alguien buscando suministros en el interior había atraído a los zombies. El último en aparecer fue un hombre negro calvo. Llevaba varias armas y disparaba a los zombies que lo perseguían mientras corría. No muy lejos, su esposa e hijo parecían dirigirse hacia él en coche, con rostros llenos de urgencia y preocupación. Pero el estruendo de los disparos atrajo aún más zombies.
Lo que había comenzado como una pequeña hilera de zombies tras el hombre calvo se había expandido formando un amplio abanico. El hombre calvo había dejado de disparar y corría a toda velocidad. Wang Lan no tenía intención de intervenir. Enfrentándose a tantos zombies con solo 5 balas, le era imposible dispararles a todos. En ese instante, el hombre calvo cambió de dirección repentinamente y salió corriendo del coche. Con tono de despedida final, les gritaron a su esposa e hijo que estaban dentro, diciéndoles que se marcharan inmediatamente. Pero la mujer que iba en el coche no pudo aceptar la decisión de su amante, y el coche aceleró hacia él. Incluso en la oscuridad, Wang Lan pudo ver el rostro de la mujer al borde del colapso por el dolor, ya su hijo tapándose la boca, con el cuerpo temblando por los sollozos. Sin embargo, el ruido del motor también atrae a zombies de otras calles. Siguieron el sonido y corrieron hacia el vehículo. Si esto continúa, los 3 morirán sin duda, murmuró Wang Lan, frunciendo el ceño ante la escena que tenía delante. Wang Lan miró el cadáver que yacía a su lado, con una expresión de vergüenza en los ojos. Pero, aguantando su corazón, usamos todas sus fuerzas para arrastrar el cuerpo hasta la carretera. Colocó el cadáver en medio de la carretera y luego disparó su pistola contra un coche cercano. El coche emitía un fuerte ruido, y los zombies que lo perseguían lo oyeron y comenzaron a correr hacia Wang Lan. Wang Lan corrió rápidamente en la dirección en la que conducía la mujer, haciéndole señas con la mano para que se detuviera. Pero la mujer parecía sumida en la desesperación por la inminente muerte de su esposo y no se percató de las acciones de Wang Lan. En consecuencia, Wang Lan no tuvo más remedio que disparar su pistola e impactar en uno de los espejos retrovisores del coche. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.